Mi incorporación a la Real Academia de Doctores, simplemente por el hecho de tener un título europeo, me apasiona. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las evoluciones que estamos haciendo hoy en día, desde nuestros lugares en España, tienen trascendencia mundial, pero particularmente en Europa es fundamental. Europa es el pulmón en estos momentos de las iniciativas científico-técnicas más importantes en las que nos podemos encontrar. La Real Academia va a poder fortalecer mi relación justamente con Europa y con todos los compañeros de las distintas especialidades, porque la Real Academia es algo así como el corazón de lo que representa la ciencia al servicio de la propia humanidad. Y este es precisamente uno de los puntos que me gustará fortalecerme y fortalecer con mi experiencia y mi aportación en el seno de esta Real Academia Europea de Doctores. Hablaremos de los materiales, hablaremos de las tecnologías que empezaron siendo un arte y hablaremos de la innovación. Básicamente los materiales son el soporte de la humanidad hoy en día, son el motor, ni más ni menos, de las propias tecnologías. Unas tecnologías que han dado lugar a través de toda la evolución histórica a una innovación constante y decidida que en el siglo XXI es espectacular. Pero este siglo XXI, el gran problema que podemos tener es ni más ni menos que, a base de utilizar extraordinariamente y con crecimientos exponenciales los materiales, nos encontremos ante una crisis de materias primas de enorme trascendencia y de difícil solución. Excel·lentíssimes autoritats acadèmiques, honorables senyors cònsols generals d'Israel i Mèxic, excel·lentíssims senyors acadèmics, señoras y señores. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Josep María Guilemany Casademont como académico numerario. Ruego a la secretaria general de la Junta de Gobierno, excelentísima señora doctora Teresa Freixas San Juan, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. Con la venia. Teresa Freixas San Juan, académica de número y secretaria general de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, certifica que en el libro de actas de esta Real Corporación correspondiente a las Juntas Generales figura con fecha 4 de octubre de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico numerario al excelentísimo señor doctor José María Guilemany Casademont. Y para que así conste, a los efectos de su toma de posesión, prevista para el próximo día 19 de marzo de 2019, firma el presente en Barcelona a 18 de marzo de 2019 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo y magnífico señor rector, doctor Javier Gil Mur, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Jaume Armengou, Xavier Oliver y Marius Petit.
al lado de él. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuere requerido para ello? Sí, lo prometo y lo quiero. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. Excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia Europea de Doctors, doctor Alfredo Rocafort, excel·lentíssims senyors i senyors acadèmics i de la Junta de Govern de la Real Acadèmia Europea de Doctors, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, excel·lentíssims rectors magnífics, vicerectors, degans, directors d'empresa, directors de centres de recerca i degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. Il·lustríssimes senyores i senyors, família, senyores, senyors, l'agraïment diu que bàsicament es la memoria del cor. El agradecimiento es la memoria del corazón. Ho deia Sant Agustí. I per tant em permetran que de tot cor intenti expressar aquest agraïment en forma d'unes senzilles paraules abans del meu propi discurs de presentació. Amb el seu permís. Mi gratitud en primer lugar al presidente de la Academia para trasladar inmediatamente con la misma intensidad a todos sus académicos al haberme elegido como miembro de la misma. Puedo asegurar y les aseguro que la responsabilidad querida encontrará en este recipiendario su más ferviente defensor, tanto de sus fundamentos y principios, y será valedor con rigor, esfuerzo y dedicación de todas las responsabilidades que se le demanden. De la misma manera, la gratitud en la persona que me propuso el excelentísimo doctor Javier Gil Moore, con quien a nivel profesional hemos y seguimos manteniendo y compartiendo momentos de excelencia en el rigor de la ciencia. Y a mis padrinos, los excelentísimos doctores Xavier Oliver, Marius Petit y Jaume Armengou, con los que he compartido vivencias en el pasado que recordamos en el presente. Si es el corazón el que les está hablando, no cabe duda que la familia que me dio el ser y la familia que con amor construimos mi esposa Carmen y yo hace ya 47 años es nuestro principio y fin de responsabilidad continuada. Nuestro hijo, José María, doctor en medicina y cirugía, nuestro orgullo, junto con la satisfacción del amor que muestra por su profesión, que es el presente. Y nuestros nietos,
José María y Nadia, nuestra alegría y desvelos de futuro, así como Carolina. Hemos visto la vida de todos los colores del espectro cromático, pero nosotros con amor siempre hemos sabido escoger la longitud de onda apropiada. Gracias infinitas, Carmen. Y hay que seguir dándole a la vida el color del día a día con la misma alegría y autenticidad con la que pintas tus cuadros y creas tus poesías, con tu teología, talento y sabiduría. El corazón pide que no me olvide de todos aquellos educadores que iluminaron mi etapa colegial y juvenil, que de la mano de los hermanos maristas cincelaron un perfil en el que la convivencia y el compartir siempre estuvieron presentes. Años después, siendo presidente de la Federación de Padres de Alumnos de los Colegios Maristas de Cataluña, qué honor haber servido a más de 11.000 familias, así como a la escuela cristiana que en aquellos momentos estaba pasando por situaciones complicadas, constaté que la esencia del padre fundador seguía presente y siempre de la mano de la humildad. La humildad, preciosa palabra, frente a la soberbia galopante que ahora nos ahoga. Como dice el libro de los Proverbios, donde hay humildad, hay sabiduría. La universidad aportó la dosis de formación, pero a otro nivel, el profesional, en momentos complicados como los que se vivían en los años 60 del siglo pasado. Tuve la suerte de encontrarme con unos compañeros de promoción realmente a la altura. Y a la altura de las circunstancias y siempre marcándonos como objetivo la titulación y las ganas de aprender. Tuvimos la suerte de estar en manos de un grupo de profesores de magisterio profundo. Hoy tengo la suerte de estar rodeado de 3 de ellos. Y de humanismo, fuera de toda duda. Humanismo, qué palabra profunda que desata la pasión para ayudar a los demás que nos rodean y de la que estamos tan necesitados. En mi carrera profesional, el que les habla tuvo la suerte de cruzarse con un maestro de recorrido metalúrgico. Corría el año 1969 y ya no lo dejé hasta su fallecimiento en 1992. Del maestro Felipe Calvo escribí ya hace muchos años que era un hombre sencillo y sincero, profundo y humano, que hizo de la metalurgia una profesión. De la universidad su personal ejemplo, de su pluma su permanente lección. La familia su devoción. Fue el maestro Felipe Calvo, artesano de lealtades, académico de talla y senador defensor de la indefensión, pero sobre todo fue persona de valía por su gran corazón. Leída la tesis doctoral en el año 1974, en el seno del Departamento de Metalurgia e Instituto Tecnológico Metalúrgico Emilio Gimeno de la Universidad de Barcelona, formada por un equipo de investigadores extraordinario y una investigación puntera para minas de Almadén y los Arrayanes, y coincidiendo con el traslado del profesor Felipe Calvo a la Complutense de Madrid, esto significó mi llegada a esa universidad, en un departamento que estaba absolutamente todo por hacer. Mis años en la Universidad Complutense fueron excelentes, porque eran aquellos años que a las personas se les reconocía por su valía y no por su condición. Fueron años de aprendizaje en una facultad de ciencias, particularmente en química, repleta de políticos que lo fueron a posteriori y de los que aprendí aquello que no debería de hacer cuando adquiriera responsabilidades de dirección, y era servirse de la universidad como trampolín sin servirla. En mi trayectoria, la dirección de un grupo investigador acaece en los años 80 al ganar por concurso-oposición la plaza de profesor agregado numerario en el año 82 y catedrático en el año 83 en la Universidad de Barcelona. En la universidad respeté las reglas del juego y con ellas la ayuda de los 11 rectores de la Universidad de Barcelona que he conocido y los 2 de la Universidad Complutense, junto con sus equipos directivos con los que tuve la gran suerte de relacionarme, fraguando una investigación en la que el norte era servir a la sociedad y trabajar muy de cerca con la industria. Probablemente me olvidaría de muchos nombres si citara concretamente a alguno de aquellos protagonistas con los que he tenido la suerte de interactuar a lo largo de tantos años y que además hoy algunos nos honran al acompañarnos en este acto tan entrañable, por lo que me inclino por decir mi agradecimiento a todos aquellos que creyeron en mí, tanto a nivel académico como profesional, universidades, instituciones, fundaciones, empresas, asociaciones, tanto nacionales como extranjeras, con las que trabajé y cuyo detalle mi currículum da fe al estar grabados y resaltados sus nombres junto con mi gratitud eterna por todos los valores que de ellos aprendí. Los valores humanos, cuán falta esta humanidad hoy del respeto de los mismos.
Mi agradecimiento a estos cerca de 5.000 alumnos que han pasado por mis enseñanzas y los casi 500 a nivel de investigación de más de 40 países de todo el mundo y que hoy son profesionales de reconocido prestigio, así desde rectores de universidad, catedráticos, empresarios e incluso directores de holdings internacionales. Eso sí, a base de esfuerzo, mucha dedicación y toneladas de sacrificio, como claramente me consta. Y como valor añadido, nunca se han olvidado de mi persona. Sacrificio es algo que no puede faltar en la ecuación de la vida, claro que no. Mi agradecimiento a la generación de investigadores y actual equipo directivo que sigue creyendo y se ilusiona en el Centro de Proyección Térmica de la Universidad de Barcelona, que ha sido desde 1994, año en que lo fundé, un gran apoyo a las investigaciones punteras en ingeniería de superficies a nivel mundial. Un centro que nació y se consolidó con ánimo de ser autofinanciable y útil en la vertiente académica, con el objetivo del fomento de la relación universidad-empresa, de la que tanto seguimos necesitados de ella. Agradecer al Centro de Proyección Térmica su mecenazgo en la edición del libro de discurso. My special thanks to all my colleagues that today just joined with me in this very spectacular act, and my gratitude forever. A continuación, procedo a la lectura preceptiva de un resumen del discurso de ingreso que lleva por título de la belleza de los materiales a las artes y tecnologías avanzadas para la sociedad innovadora del siglo XXI. Está previsto que lo culmine en 40 minutos. Que los materiales son imprescindibles a la sociedad actual resulta evidente, ya que basta con solo mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que vivimos en un mundo rodeados de ellos y de los que nos servimos. La ciencia e ingeniería de materiales ha sido la base y seguirá siendo la que permita aumentar nuestro bienestar, ser más competitivos, fabricar, si es el caso, por métodos alternativos, tanto materiales convencionales con más calidad y menor coste, como producir nuevos materiales para satisfacer las demandas de la industria y la sociedad en general, contribuyendo evidentemente al avance económico y técnico-social de la humanidad, protegiendo y con respeto el medio ambiente y en mejora de la salud, entre todos los demás condicionantes. ¿Pero a qué materiales como protagonistas de este relato me refiero? Así, para acotar el concepto de los cientos de miles de materiales naturales o sintéticos, solo en aleaciones metálicas sean conscientes que tenemos registradas más de 450.000, la humanidad hoy, en el siglo XXI, viene en trabajar y utilizar alrededor de más de 50.000 materiales distintos, englobados no solamente con las tradicionales materias estructurales, sino también con los materiales funcionales, nanomateriales, biomateriales, dentro de la clasificación elemental de materiales cerámicos, metálicos, polímeros y compuestos. Todos los materiales son auténticos por su naturaleza, cuya nobleza queda reflejada en sus propiedades. Los materiales no engañan. Sus propiedades nos descubren y autentifican sus alcances y sus limitaciones en la aplicación tecnológica. Reconocemos, identificamos y relacionamos sus propiedades observando, caracterizando e interpretando su macro, meso, micro, nanoestructura, que en definitiva es todo lo que identifica su estado sólido. Si reconocidas sus propiedades como las conocemos, con sus alcances, ventajas y limitaciones que las tienen, según las condiciones de contorno en su aplicación tecnológica, es cuando si sobrepasamos estas sus singulares propiedades, el material desfallece, se fatiga y se fragiliza hasta romper, y hace fallar el dispositivo, la pieza, la estructura que soporta. Pero este falle, ¿quién lo provoca? Evidentemente el que lo aplica. Es el hombre, en su equívoco comportamiento, en usar a veces por falta de cultura sobre los materiales, el material indebido, pero otras en una clara falta de profesionalidad, incurriendo en la picaresca, cuando no en el fraude flagrante, por circunstancias diversas, aunque también puede incurrir el error humano y las catástrofes naturales imprevistas. En cualquier caso, aquí está la causa-razón del deterioro de los materiales, el hombre. Los materiales antes de ciencia y tecnología fueron artes, pero las artes a las que me refiero son aquellas que están en la raíz del conocimiento, son las artes del hacer. Detrás de lo hecho está la manera,
Cosas y maneras son los términos de la ecuación que con el coeficiente del talento conducen al conocimiento. Desde estas artes se fue capaz de liderar evoluciones e innovaciones hasta alcanzar las revoluciones tecnológicas de siglos pasados, la que tenemos en el presente y las que vendrán en el futuro. En definitiva, la denominada sociedad de la innovación no es un invento del siglo XXI, nada más lejos que de la realidad, ya que la sociedad desde sus orígenes está asentada en un conjunto de descubrimientos y tecnologías plagadas de innovación constante, y todo ello siempre para mejorar su bienestar, en el que los materiales siempre han estado dentro de esta innovación y la evolución histórica inequívocamente así nos lo refleja. Paseando por la historia diré que superadas las edades en que los materiales cerámicos naturales como la piedra inician la andadura del hombre, así como los cerámicos a partir del modelado de la arcilla o del uso de polímeros naturales en forma de fibras, pieles o del uso de compuestos naturales como los que forman parte de los organismos vivos, huesos, tendones o, evidentemente, la propia madera, así como los metales nativos y meteoríticos, miles de años más tarde, probablemente en el sureste del mar Caspio y en el seno de alguna agrupación humana que contaba casualmente de los recursos necesarios, ingenio, minerales y combustibles, se incorporaron a la historia los metales no casuales, no nativos, aquellos que proceden de los procesos de reducción de sus menas nativas. Proceso realizado de forma espontánea al lado de algún hogar y de forma sistemática, una vez reconocidas las piedras de las que procedían y el fuego que les calentaba al lado del carbón de leña del hogar. Por sorprendente que pueda parecer esta historia, aún cabe añadir los múltiples procesos innovadores, artes y tecnologías que, una vez desarrollados, aún salvando las diferencias, todavía persisten. Así se formó, con tiempo por delante, el artesano orfebre, sensible artífice del arte de los materiales. Ejemplo notable de la maestría así adquirida es un cuenco etrusco que presento en esta correspondiente imagen a la izquierda, que es un simple dibujo porque la original no se deja reproducir, que corresponde, como digo, a un cuenco encontrado en Praeneste 700 años antes de Jesucristo, que tiene un tamaño pequeñísimo, es de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y 8 centímetros de profundidad. Está decorado por lo que llamamos la técnica del granulado. Está decorado con más de 137.000 esferillas de oro de un tamaño de diámetro de 0,1 milímetros. Les recuerdo que un cabello humano, este es su diámetro. ¿Cómo realmente se podía soldar a la lámina y decorarla con un proceso que sabemos hoy en día que la técnica se perdió y tuvo que esperar hasta el siglo XX, en 1933, para ser redescubierto y, por cierto, patentado en Inglaterra, como no? El procedimiento consistía en mojar cada esfera en una pasta formada por engrudo, goma de tragantano y minerales carbonatados de cobre tipo malaquita, que calentada a 850 grados descomponía el mineral de cobre y reducido por la materia carbonosa se formaba el cobre elemental, el cual por difusión en el oro, en estado sólido, permitía una unión que no dejaba ningún residuo sobre la zona soporte y afectar con ello la calidad de la correspondiente unión. El hierro no casual, el que iba a anunciar una nueva era, aparece 1500 años antes de Cristo, cuando, a partir de la reducción de sus menas oxidadas, se aprende a trabajar en caliente una masa sólida, esponjosa, de apariencia no metálica, fea, diríamos, denominada peñas. Y se aprende que simplemente golpeándola se consigue a la vez desprender la escoria y reunir las partículas de hierro, pastoso a esta temperatura, en una masa consistente. El producto resultante era hierro, sí, pero era maleable, era tenaz, pero excesivamente blando para que el corte de los utensilios con él fabricados superara a los del bronce. Parece que probablemente que la innovación en las técnicas de fabricación del hierro acerado por carburación y los consiguientes tratamientos térmicos de temple y revenido fueron descubiertos por los chalibes, que eran súbditos de los hititas. Durante siglos, se seguirá trabajando con el hierro acerado superficialmente por cementación, pero nunca en volumen.
Con el comienzo del siglo XVIII, Europa va a iniciar un desarrollo espectacular, fruto de madurez y conocimientos adquiridos a través de siglos anteriores. El avance no se produjo por generación espontánea, ni fue fruto de la casualidad. Fue la consecuencia de la ya sistemática incorporación de la ciencia a las artes industriales, lo que originó lo que hoy entendemos por tecnología. Así, a través de los procesos de reducción de los minerales mediante la incipiente química, se descubren nuevos metales: el cobalto, el zinc, el manganeso, el wolframio, descubierto en 1783 por los españoles hermanos de Luyar, aunque históricamente se atribuyó un año después a Berzelius, Bergman y Wöhler este descubrimiento. Una paradoja. Entre el elemento wolframio, su símbolo en la tabla periódica, que es W, es decir, la química, y tungsteno, como nos seguimos empeñando en seguirle denominando. Es evidente que sigue esperando una reparación esta situación. El inglés Abraham Darby, en 1709, en Cockbrokedale, llega al coc. Coc procede de la destilación de carbones minerales como la hulla, que se usan como combustible y reductor en sustitución del carbón vegetal, lo cual significó una innovación trascendental en la época, ya que representó un alivio para la riqueza forestal, ya que se estaba acabando con los bosques europeos. En 1769, James Watt patenta su máquina de vapor, que utilizaba el obtenido por combustión de carbón mineral, abriendo con ello el camino del progreso industrial y una innovación meritoria en el campo de la industria mecánica, lo que representó en 1784 lo que se considera como el inicio de la primera revolución industrial. En ella, los materiales son la clave y la ciencia se constituye así en el máximo motor de la evolución y del correspondiente progreso. En 1855, otro invento trascendental como fue el convertidor ideado por Sir Henry Bessemer en Inglaterra, llegó a producir, a partir del arrabio del horno alto, un producto final, el acero, que se podía moldear en grandes volúmenes de producción, y con ello se pasó a ofrecer a la sociedad industrial el acero para la transformación de la segunda revolución industrial acaecida en 1870 tras el invento de la pila eléctrica realizado por Alexandre Volta. En efecto, la corriente eléctrica proporcionó y proporciona al químico un agente reductor que permite el descubrimiento de metales reactivos, alcalinos y alcalinotérreos, que juntamente con otro invento fundamental, que es el del espectroscopio en el año 1859, por parte de Bunsen y Kirchhoff, permitió detectar nuevos metales como los elementos predichos por Dmitri Ivanovich Mendeleev, en su clasificación periódica propuesta en 1869. Están observando la tabla periódica de la Universidad de Barcelona del año 1934, que no es una tabla normal, es una pintura sobre la pared. Está instalada en el aula García Banús, que invito a que visiten. El ECA aluminio se descubre en 1875 y se denomina galio. El ECA silicio, predicho por Mendeleev, se descubre en 1866 dándole el nombre de germanio. Estos descubrimientos sancionaron los principios de la clasificación propuesta por Mendeleev, que pasó a ser fundamental en la ciencia química. Precisamente este año, 2019, se cumplen 150 años de este hecho que marcó un hito en la química moderna y que tanto la ONU como la UNESCO han proclamado como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Un acontecimiento para la Real Academia Europea de Doctores que pudiera en algún momento ser partícipe en algún acto específico al efecto. Haciendo un salto en el tiempo, indicar que la innovación científica del siglo XIX será el germen de fundamentos y teorías en los que hoy nos asentamos científicamente hablando, es decir, aquello que hoy, siglo XXI, constituye cuerpo de doctrina. Por destacar un hecho realmente significativo, es el desarrollo de la microscopía electrónica. De la microscopía electrónica de transmisión, que lo es como consecuencia de los trabajos de Ernst Ruska en el año 1931 y su maestro Max Noll en el Politécnico de Berlín. Lo que ustedes están observando son átomos. Son átomos de oro. Es una superficie ensamblada en la que vamos a ver cómo los átomos se mueven, es decir, los átomos en el organismo, en los materiales, siempre están vibrando. Aquí les observamos su proceso de vibración.
Pero fíjense cómo les estamos intentando alterar. Esta superficie se va a romper, van a ver cómo se va a romper. Pero verán cómo los átomos van a intentar a toda costa reorganizarse, reordenarse, difundir, moverse a través de la interfacie para que esto no suceda. Tenemos 3 minutos. A partir de esta cita y logro, los investigadores van a disponer de poderosos instrumentos para el examen a grandes aumentos de la micro y nanoestructura de los materiales y llegándose 50 años después de la mano de pioneros como el profesor Hashimoto de la Universidad de Osaka, Japón, en 1980, a visualizar la danza de los átomos. Ustedes están viendo la danza de los átomos en estos momentos en microscopías de alta resolución. Si hablamos de ejemplos innovadores de materiales en el siglo XXI, que es la parte más extensa del libro del discurso de ingreso, revisaré muy brevemente el estado del arte actual. De algunos de estos acontecimientos sobresalientes que se agrupan en materiales y sectores de alto interés. Los avances en aceros y fundiciones o aleaciones ligeras o superaleaciones son tremendamente interesantes, pero me voy a detener en cerámicos y sus compuestos. Y me voy a detener porque valdría la pena resaltar el fulereno. Y dentro del fulereno el grafeno, y además del grafeno los nanotubos y las nanofibras de carbono. El grafeno, por sus singulares propiedades, sigue provocando mucho entusiasmo acerca de las aplicaciones. Al caso, la presentación en Barcelona, hace tan solo unos días en el salón del Mobile World Congress, de los teléfonos móviles y televisiones de pantalla plegable. Hay que hablar de los materiales superconductores y, teniendo en cuenta sus singulares propiedades, el sector biomédico es un gran beneficiario. No se puede pasar por alto que detrás de las tecnologías como las imágenes por resonancia, lo que está son los imanes y sensores superconductores. Y han contribuido y han beneficiado tanto a la humanidad en el campo del diagnóstico médico, que nos extenderíamos precisamente en atribuirle ventajas. Pero también habría que hablar del transporte por levitación en el tren de alta velocidad. Nos paramos, está a punto de romper. Fíjense que han ido desapareciendo capas atómicas, ya quedan menos átomos en esta superficie. ¿Lo ven? Ya hay las dos superficies que están intentando lo imposible. Están intentando que sigan respetando la unión hasta la rotura. Ha roto. Como decíamos, dentro de los materiales superconductores, en el transporte por levitación, el tren de alta velocidad, el maglev train, que hoy en día ya logra velocidades de 581 kilómetros por hora. En cuanto al sector de los polímeros y sus materiales compuestos, unos comentarios de actualidad, con datos de 2019 referidos a la problemática actual que gira en torno a su degradación medioambiental. Así recordemos que se ha estimado, tomen nota, que desde el principio del siglo XX hasta hoy, la humanidad, a partir de los hidrocarburos fósiles, ha producido del orden de 8.300 millones de toneladas métricas de polímeros, de los cuales 6.300 millones de toneladas métricas al final de su vida útil se han convertido en residuos, y de los cuales solo el 9% se ha reciclado, solo el 9%. El 12% se ha incinerado. Y la pregunta, ¿y el 79% restante? Pues desgraciadamente se ha acumulado en vertederos y en el entorno natural. Prácticamente ninguno de los polímeros conocidos y populares que hemos venido produciendo y que utilizamos de forma habitual es biodegradable. Es evidente que no podemos ser ajenos a este problema de escala mundial, motivado solo por la mano del hombre, ya que los polímeros son imprescindibles, pero necesitan el uso y no el abuso inadecuado de los mismos. Por lo tanto, son aspectos destacables y remarcables, contenidos en el libro, como lo que se dedica a polímeros biocompatibles y biodegradables, así como materiales poliméricos reciclables. En el sector de los biomateriales son múltiples los aspectos de innovación destacables, así como no hablar del stent arterial coronario, que intenta evitar una de las causas de enfermedades cardiovasculares por la que al año fallecen 17,7 millones de personas en el mundo. Es un material, el stent. ¿Cómo no hablar de implantes dentales inteligentes? ¿Cómo no hablar de injertos óseos sintéticos, los scaffolds? ¿Cómo no hablar de implantes bioabsorbibles? ¿Cómo no hablar de avances en materiales, robótica, inteligencia artificial, informática e impresión 3D,
como responsables de la fabricación de manos artificiales o las piernas inteligentes. Pero también hay que hablar de neuronas artificiales. Recientemente IBM ha informado que está diseñando un microchip con 10.000 millones de neuronas artificiales que imitan o intentarán imitar el funcionamiento del cerebro humano. Les recuerdo que en el cerebro humano no hay 10.000 millones, hay 86.000 millones de neuronas reales. En lo referente a materiales para los sectores de energía alternativa se destacaría los que intervienen en producción de energía fotovoltaica, energía eólica, pero yo me voy a entretener en la energía de fusión. El reactor ITER, uno de los procesos más ambiciosos de la investigación europea, y que sobre el que vale la pena indicar que es sin duda un proyecto científico-tecnológico a nivel mundial de producción de energías alternativas altamente innovador. Del proyecto europeo se pasó al proyecto mundial. En el proyecto ITER, la fusión se reproducirá a una escala mucho más modesta a la que cotidianamente transcurre en el Sol, porque la fusión lo que está produciendo constantemente es en el Sol. En el proceso ITER, el combustible para los reactores de fusión se presenta en dos formas de isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, siendo necesarios para que ocurra la fusión su calentamiento a 150 millones de grados centígrados para producir el estado de plasma. El corazón del experimento ITER es lo que están ustedes observando en la parte superior izquierda y derecha. Es el reactor tokamak. El tokamak más grande del mundo, que se está construyendo en Caradage, en Francia, generará 500 millones de vatios de energía de fusión en continuo durante ciclos de hasta 10 minutos. Está previsto su funcionamiento en diciembre del año 2025. Pero claro, ¿cómo no hablar de la energía del hidrógeno? Me resisto a no poder hablar de ella. La principal característica del hidrógeno frente al resto de combustibles es que posee casi 3 veces más energía en masa que el resto, y que su combustión solo produce agua y calor sin emisiones contaminantes. El binomio hidrógeno y pilas de combustible aparecen como una solución ideal para los problemas asociados a la industria del transporte en un horizonte a medio plazo. Las mayores compañías de fabricación de automóviles están desarrollando camiones, autobuses, tranvías y trenes. Alemania ha inaugurado en el año 2018 el primer tren que funciona con una velocidad máxima de 140 km por hora y una autonomía de 1.000 km. Se trata del Coradia Yllin, fabricado por Alstom. Pero también habría que hablar del catamarán Energy Observer, que en estos momentos está dando la vuelta al mundo, produciendo una energía que a su vez lo que genera es agua. Por tanto, más ecológico no lo puede ser. Las mayores compañías de fabricación de automóviles están desarrollando camiones, autobuses, tranvías y trenes de estas características, pero ya hay 11 empresas fabricantes de automóviles muy acreditadas en todo el mundo que comercializan en estos momentos el coche de hidrógeno, con una autonomía a depósito lleno de carga total de 1.000 kilómetros. ¿Y cómo no hablar en cuanto al sector del transporte y del espacio en una de sus innovaciones de mayor interés, como el vehículo eléctrico? La novedad más importante que estamos viviendo en los últimos años tiene que ver con la autonomía de los recargues al pasar de autonomías de unos 150 o 200 kilómetros a autonomías actuales de 400, 500 o incluso superiores. Y ello ha sido gracias a la utilización y el empleo de nuevas baterías mejorada. Pero entre las luces, las sombras, ya que hoy por hoy no está garantizada la electromovilidad, aunque se está en la solución. Y las limitaciones de las baterías, que necesitan una consolidación técnica con una fiabilidad que a pesar de las apariencias aún no la tienen. Hay que investigar más a nivel científico-técnico para alcanzar los valores deseables en el coche eléctrico. Dentro del conjunto que denominamos aplicaciones diversas, he incluido un conjunto de sectores diferentes y diferenciados de los anteriores, en el que algunos de ellos son de gran interés al representar sectores emergentes muy dinámicos y altamente innovadores con enormes posibilidades de futuro de acuerdo con las condiciones de contorno. Así, en el libro está materiales para sensores fotocatalíticos y eliminación de contaminantes medioambientales,
que nos dirigen hacia el concepto de la Smart City, pero también hemos de tener en cuenta los materiales celulares, las espumas, que son materiales con más de un 80% formado por aire. Materiales para el deporte y el ocio. Es un sector de elevado valor añadido en que todos ellos la innovación está presente, pero también querría hablar simplemente de los metamateriales, en los que la propiedad final no la da el material en sí, no, sino que se trata de dispositivos y sistemas que llegan a un producto con resultados sorprendentes, como el caso de la invisibilidad magnética, acústica, incluso óptica. En este último caso, al desviar las ondas de luz visible del objeto y no ser captado por nuestros sentidos. También en el libro están los materiales para la industria 4.0. Nos vamos a centrar ahora en otro capítulo tremendamente interesante e innovador, como son los materiales y la ingeniería de superficies. Ya que si hay innovación en todo lo referenciado con anterioridad a lo largo de este documento, en cuanto a la contribución de los materiales en la ingeniería de superficies, esta innovación es total. En efecto, teniendo en cuenta que es la superficie de los sólidos la que actúa directamente con su entorno de trabajo, con sus propiedades superficiales, son ellas las que deben de resistir las exigencias para evitar su deterioro. Por ello, el tratamiento superficial o la utilización de recubrimientos se ha convertido en paso obligado de los productos a nivel de aplicación industrial, normalmente motivado por las limitaciones en las propiedades del material macizo, que claro que desearíamos usar, pero que no es lo suficientemente resistente. Por ello, en poco tiempo se ha pasado prácticamente de unos pocos tratamientos de superficies conducentes básicamente al endurecimiento superficial y a contados recubrimientos como el cromado, niquelado o el galvanizado, como protectores de resistencia a la corrosión de superficie, a un enorme y espectacular, vean la correspondiente imagen, de técnicas diversas, que a su vez son todas complementarias. ¿Por qué son complementarias? Pues porque no existe en el mundo un tratamiento superficial o un recubrimiento que podamos decir que es universal. No. No pueden cumplir con todo lo que llamamos condiciones de tu entorno a la vez. Por lo tanto, esta diversidad de tecnologías y en la búsqueda de sus ventajas, pero también reconociendo sus limitaciones que las tienen y en su aplicación, hace que hoy en día podamos concluir que prácticamente cualquier tipo de sustrato, sea cual fuere su naturaleza, puede ser tratado superficialmente o recubierto mediante otro material, tipo bien sea metálico, cerámico, polimérico o de material compuesto. Pero es que además las tecnologías avanzadas de recubrimiento hace prácticamente 5 años han pasado de lo que llamamos recubrimientos protectores a recubrimientos funcionales para finalmente en estos momentos alcanzar los recubrimientos inteligentes de gran valor añadido. La proyección fría se desarrolla a mitad de los años 1980, es decir, hace muy pocos años, en el Institute of Theoretical and Applied Mechanics de Novosibirsk, en Rusia. Se trata de una tecnología altamente innovadora. Pero su introducción en el mercado mundial, después de 1980, tuvo que esperar prácticamente hasta nuestro siglo, los años entre 2007 y 2010. El disponer de un equipo de estas características en el año 2009 en el Centro de Proyección Térmica de la Universidad de Barcelona, que he dirigido a lo largo de los 24 últimos años, fuimos pioneros. Y se han producido resultados innovadores de valía y contraste internacional. En una simple pincelada elemental, en una introducción a la tecnología en cuestión, indicar que esta técnica consiste en lo que están ustedes apreciando. Es un proceso de deposición en estado sólido, donde no se produce fusión de las partículas de polvo que como materia prima son arrastradas por un gas comprimido a velocidades 3 veces superiores a lo que llamaríamos la velocidad de la luz. Entre 1 y 3 veces la velocidad de la luz, del sonido, es como realmente se depositan sobre un sustrato donde se deforman tras impacto severo 10 elevado a 9 segundos menos 1 y se unen rápidamente para formar una capa de material aportado.
Como la temperatura de trabajo es relativamente baja, siempre inferior a la temperatura de fusión, es ideal para depositar materiales sensibles a la temperatura, como materiales nano o submicroestructurados e incluso amorfos. La innovación introducida mediante esta técnica hace que a su vez se esté hablando de ser una técnica eficiente, más ecológica, económicamente más asequible que las técnicas convencionales de proyección y deposición, y con ello se abre una enorme potencialidad de aplicaciones en el futuro que nunca hemos explorado hasta el día de hoy. En cuanto a la diversidad de proyectos de proyección fría altamente innovadores realizados, solamente voy a destacar uno de los que hay en el libro. Son los recubrimientos para prótesis de nueva generación. Básicamente, en este proyecto se centraba en evitar el rechazo elevado que tiene lugar en la fabricación actual de prótesis recubiertas a través de la tecnología en la que a nivel industrial se producen. Me estoy refiriendo a la utilización de la proyección plasma a vacío, que pueden observar en la parte superior izquierda, una imagen muy chiquitita. Esto es ni más ni menos un plasma justamente a vacío. Su sustitución por tecnologías de proyección fría, es la imagen inmediatamente a su lado, conlleva propiedades notablemente mejoradas, tanto sobre prótesis metálicas como sobre prótesis poliméricas y cerámicas, que fueron fruto de una propiedad industrial ya en el año 2012 y que ustedes ven aquí, todas estas prótesis metálicas, cerámicas o poliméricas justamente recubiertas. ¿Y dónde estaba la ventaja?, se preguntarán. Pues porque en la producción por plasma al vacío, un 25% de las piezas que se producen industrialmente hoy son rechazadas. Esta es realmente una de sus grandes ventajas. Se consiguieron recubrimientos de alta rugosidad y las pruebas de viabilidad y proliferación celular, así como los ensayos de diferenciación y mineralización realizados con osteoblastos humanos primarios, proporcionados a través de hueso de rodilla trabecular, tuvieron lugar con resultados altamente satisfactorios. Los implantes obtenidos conforman el concepto de New Cost-Effective Coatings for Biomedical Implants, y que forman parte del conocimiento del Centro de Proyección Térmica Universidad de Barcelona, que ya fue protegido por propiedad industrial en el año 2014. Por todo lo anterior se concluye, por sus ventajas, que la proyección fría se está consolidando como proceso de producción de recubrimientos competitivos, reparación por recargue rápido y fabricación aditiva de piezas simples y definitivas. Vamos a pasar a la última parte de este discurso. Y pasemos a hablar, con su permiso, de los materiales y retos de la sociedad innovadora del siglo XXI. Según los manuales de la OCDE, y concretamente los manuales de Frascati y el de Oslo del año 2018, la innovación tecnológica es la conversión de conocimiento tecnológico en nuevos productos, nuevos servicios o procesos para su introducción en el mercado, así como los cambios tecnológicamente significativos en los productos, servicios y procesos convencionales. Así se puede tratar la innovación como polo decisivo del crecimiento de nuestra sociedad, como detonante de la evolución de la economía. Pero sigamos en esta reflexión de los materiales y la sociedad innovadora del siglo XXI. Así, si nos referimos a los documentos que recientemente se han escrito con relación a las 10 preocupaciones globales de la humanidad, estas parecen estar basadas en lo que observamos en la correspondiente imagen de la diapositiva. Como se puede comprender, el orden es totalmente permutable, y ello en función sencillamente de los cambios tan rápidos que se originan alrededor de nuestro entorno y a las diferentes sociedades, evidentemente, a las que se les puede llegar a consultar. Claramente sí aparece en la lista la preocupación por la energía, y es cierto, estamos preocupados, ya que si siguiéramos dependiendo de los recursos basados en el petróleo o gas natural y teniendo en cuenta el conocimiento de las reservas de que disponemos en la actualidad y en el consumo actual, prácticamente en 50 años, en 2070, estos recursos se habrán agotado. Todo el mundo sabe esto y lo ha oído, pero evidentemente las energías alternativas, que deberían de haber tomado de una vez la iniciativa, están demostrando que esta evolución está lejos de esta necesidad. Pero es que hay más reflexiones que hacer. Al hablar de agotamiento de recursos energéticos base petróleo, hay que tener muy presente que de esta misma materia prima
el petróleo, la humanidad obtiene materiales tan importantes, cotidianos y estratégicos como son todos los polímeros, de los cuales dependen muchísimas aplicaciones tecnológicas, desde la ingeniería en general con las fibras textiles sintéticas hasta la biomedicina con sus prótesis, por citar extremos. Pero por el contrario, en esta reflexión hay más motivos para una preocupación añadida, ya que es una pena y una paradoja, a la vez que el mayor aprovechamiento que hemos sido capaces de saber extraer del petróleo lo haya sido en fabricación de combustibles que quemamos a diario en el motor de combustión interna de los automóviles y transportes en general, y que además generamos toneladas de dióxido de carbono con el que contaminamos diariamente más y más el planeta. Un círculo vicioso que no es nuevo, que dura décadas y al que hay que poner freno ya, con prisas y sin pausas. Pero volvamos a fijar nuestra atención sobre la lista de preocupaciones comentadas. Sí aparece, he dicho, la incertidumbre por la energía, pero lo que no aparece es la preocupación por el abastecimiento de los materiales y las materias primas de los recursos naturales iniciales de donde se extraen para esta infinidad de aplicaciones industriales de las que venimos hablando y que la humanidad necesita. Al necesitar conlleva crecimientos exponenciales en el consumo de los mismos, con lo cual el problema está servido. Por lo tanto y por ello, podríamos llegar a la conclusión de que la sociedad las considera como ilimitadas estos recursos, no hay problema. Se acude a la corteza terrestre o a la síntesis química y si no, para ello están los procesos innovadores que nos las van a proporcionar sin más. Tremendo erróneo razonamiento. Es evidente que esto no es así y nada más lejos estamos de la tozuda realidad, ya que de seguir al ritmo actual de utilización y con las reservas mundiales acreditadas de materias primas, en 50 años habremos agotado, tomen nota, el cobre, el oro, la plata, el zinc, el estaño, el níquel, el wolframio, el molibdeno, entre otros metales estratégicos para la industria y el bienestar en general de la humanidad. Somos conscientes que si agotamos las reservas actuales y no accedemos a más depósitos minerales o no se está con la tecnología a la altura de tratar y extraer químicamente los metales de yacimientos agotados con leyes muy bajas, ¿estaremos ante un problema de dimensiones desconocidas? Si hemos de recurrir, como algunos piensan, a sacarlos de la corteza de la Tierra, en lo que decimos la abundancia natural de los elementos simples, expresada en el tanto por ciento de la composición media de las rocas en la litosfera, lo que técnicamente se conoce como el Clark, resultaría que para obtener, por ejemplo, 1 kilo de mercurio, 74 centímetros cúbicos, de acuerdo con el Clark y la abundancia del mercurio en la corteza de la Tierra, 5 por 10 elevado a menos 5%, tendríamos que tratar 5.000 toneladas métricas de corteza. Imposible. Recapitulemos. ¿Cómo podemos vivir ajenos a esta realidad? Y hay que tener en cuenta que nos afecta a todos los profesionales, por muy lejos que se esté temáticamente del problema. Pero lo cierto es que los recursos naturales se agotan. Y además los esquilmamos a marchas forzadas, con lo cual hay que ubicarse en la cultura de la racionalidad, atendiendo a un uso y consumo inteligente de los mismos y que, como en el caso de la energía, hay que buscarle las soluciones de forma inmediata. En definitiva, hay que hacerlo ya. No podemos ignorar la mirada lanzada por los países más poderosos del planeta sobre la Antártida, que hoy por hoy está preservada como reserva natural de la biosfera, pero que con el cambio climático hace cada vez más asequibles las reservas de materias primas que sabemos que contienen. El cambio climático en estas circunstancias para la humanidad no debería ser un problema si se ponen las condiciones a la solución. Por el contrario, es una oportunidad para poner remedio a tanto sinsentido. En efecto, esta situación, que a la vez es sorprendente por desconocimiento o por despropósito existe, se hace imprescindible la búsqueda de soluciones a tiempo para que el problema no pase a ser irreversible y sin solución de continuidad. Si se examina la relación de las 10 empresas que más invierten en I+D en el mundo, en 2018, y además se compara con las cifras del año 2017, hay que hacer la siguiente consideración. Y es que se ha aumentado en las empresas, estas empresas, la inversión en I+D. Pero fijémonos,
Si sumamos lo invertido en I+D de las 5 empresas en el top 10, si sumamos lo que invierten en un año, llevaríamos la gran sorpresa, que equivale a lo que invierte Europa en su proyecto estrella Horizon 2020 en 7 años. Pero es más, si ustedes comparan la inversión de una sola de estas 5 empresas, una sola, la inversión individual de cada una de ellas es superior a lo que invierte España anualmente en investigación. Pero fijémonos, ¿qué sucedería si estas empresas, que se las considera como empresas tractoras, con sus productos y su economía, y que cubren las necesidades de sectores industriales estratégicos como desde la informática a la biotecnología, pasando por la automoción, entre otros, qué sucedería si ante una falta de materia prima tuvieran que paralizar sus actividades? Evidentemente no pasa por la cabeza de nadie, pero el problema existe y hay que hacerle frente. En efecto, en estos momentos estamos en medio de una profunda transformación, revolución industrial, sobre la que se escribe que lo está cambiando todo. Desde la forma que nos relacionamos, la forma en que funcionan nuestras economías, hasta, y esto es preocupante, lo que significa el ser humano. Esta cuarta revolución industrial no se define por la aparición de nuevas tecnologías, sino por posibilitar la construcción de nuevos sistemas que ya se pudieron producir gracias a la revolución digital anterior, y hay que hablar de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Maker Movement o de los sistemas ciberfísicos que se pormenorizan en el libro y que ahora no voy a hablar. En efecto, hemos llegado a un ser tecnológico en el que vivimos rodeados por múltiples objetos y tan variados que han mejorado la forma de vivir, y la cuestión es si lo sabemos administrar sabiamente, ya que en todo caso dependemos del medio natural, los materiales y sus materias primas de donde los hemos extraído, no sin grandes dificultades, como todos podemos comprender, y altas dosis de ingenio. Hemos parcelado la ciencia y la tecnología en sectores, y en el caso de la medicina le hemos aportado tantos avances que nos hacen concebir hoy unas expectativas de vida con cifras increíbles, alrededor de 100 años. Pero es que hay quien ha escrito incluso de 150 años. Pero es que además se señala que con calidad de vida, es decir, con la capacidad de disponer de nuevos recursos tanto físicos como intelectuales. No cabe duda que como profesionales hay que seguir progresando, es verdad, pero hay que progresar para que todos estos avances e innovaciones alcancen a toda la humanidad para generar innovación al servicio del hombre, ya que indirectamente nos han cambiado el estilo de vida, pero tampoco hay que ocultarle a la sociedad lo que nos jugamos en el futuro, ya que no nos pueden hacer cambiar nuestro fondo, es decir, el concepto de vida humana. Voy acabando. La formación y la cultura del conocimiento es el paso previo, en mi opinión. Se ha de dar un golpe de timón en las salidas profesionales hacia el sector del tejido industrial. Si en la universidad tenemos a los mejores estudiantes, profesores de excelencia, antiguos alumnos y jubilados, este capital humano debe ser aprovechado, ya que se está capacitado para crear beneficios desde dentro de la propia universidad hacia la sociedad. Es una vía de utilidad social. En definitiva, las universidades del siglo XXI, si quieren subsistir, tienen que plantearse esta salida de crear riqueza para crear beneficios no solo económicos, sino para una sociedad más fortalecida y útil. Si tenemos en cuenta que las profesiones que tendrán éxito en las próximas décadas o lustros aún no existen, como tampoco existen los tipos de empresas que lo harán posible, hay que tener suficiente imaginación para acertar en el empeño. Si se trata, como parece, de una vía que conduce a la creación de empresas de base innovadora, deben de estar financiadas mediante algo tan trascendental como es el mecenazgo, sobre el cual aún no se hace lo suficiente, y particularmente en nuestra sociedad más cercana. Materiales y energía se necesitan mutuamente para seguir una sociedad en la que sirvan al hombre y evitando el sometimiento del hombre a la tecnología. Hay que reconocer que lo que se ha hecho hasta ahora en esta dirección son simples y tímidos intentos basados en soluciones concretas, pero la solución global sigue esperando su momento.
Las nuevas generaciones tienen este reto ante sí con un futuro espectacular cargado de iniciativas en el que la mano racional del hombre no puede fallar, ya que nos jugamos mucho en ello. Sin la propiedad del conocimiento y la innovación, el desarrollo está condenado al fracaso. Y esto evidentemente no comporta el progreso. Con gente preparada como la que tenemos y con instituciones que crean en el rol fundamental de formar profesionales que sepan resolver problemas, no que crean más problemas, tanto en las empresas o las instituciones a las que se incorporen, pero es que incluso han de tener capacidad para crear otras nuevas, que sean innovadoras, flexibles y con valor añadido. Porque es aquí donde está la clave del futuro. La innovación es la clave, es el keyword, pero solo si el hombre la sabe manejar con sabiduría y justicia. Pero se preguntarán, ¿y la belleza? ¿Dónde reside la belleza de los materiales? Pues para ello simplemente les invito a que tengamos en cuenta las palabras de un científico inolvidable, premio Nobel en física en 1921, Albert Einstein, que dice así: la belleza reside en el corazón de quien la contempla. Pues esto, excelentísimos, ilustrísimos, señoras, señores, amigos, mi corazón así los contempla, como bellos. Son bellos, he dicho. Con la venia, señor presidente. Resulta un gran honor para mí contestar en nombre de la Real Academia Europea de Doctores el discurso de ingreso del excelentísimo doctor José María Guilemany Casademont. Y vayan estas primeras palabras mi sentido agradecimiento a su presidente, excelentísimo doctor Alfredo Rocafort Nicolau, y a los estimados miembros de la Junta Directiva. Quiero agradecer a los miembros de nuestra institución la confianza y el haber aceptado al doctor José María Guilemany para el ingreso en nuestra prestigiosa institución. Muchísimas gracias. Glosar la obra y méritos de un nuevo académico no está exenta de una gran complejidad, y más si este discurso recae en uno de sus discípulos. Yo quedé prendado de sus lecciones cuando era estudiante de la Universidad de Barcelona sobre la belleza de los materiales y de cómo con la tecnología son capaces de dar respuestas cada vez más sorprendentes a muchos problemas de la sociedad. Estoy seguro que todos han podido admirar, a partir del brillante discurso de ingreso del nuevo académico, la importancia de la ciencia y la tecnología de los materiales. Uno de los valores que nuestra querida Real Academia aprecia con extraordinario reconocimiento es la transversalidad de personalidades que han desarrollado una excelencia en la ciencia básica, en la ciencia aplicada, en la capacidad docente, así como en la transferencia de los conocimientos a la sociedad. En este caso, el nuevo académico reúne todos los ingredientes: un excelente profesor, un riguroso científico, un innovador y emprendedor compulsivo y además una persona con los valores de cariño a las personas, amor a la verdad, lealtad, amante del trabajo bien hecho y sensible con los que más lo necesitan. Creo que es lo más parecido a lo que los académicos de nuestra institución, los doctores Eugenio Oñate y el doctor Jaime Rodrigo de la Rucea, comentaban sobre el mito del profesor universitario como superhombre, aludiendo a las ideas del profesor Richard Felder de la Universidad de Carolina del Norte. Tras señalar la complejidad del trabajo universitario, se exige una docencia e investigación de primer nivel, capacidad de gestión, solución a los problemas industriales o de la empresa, captación de fondos, internalización, etc., Felder afirma que los profesores hay que dividirlos en docentes o investigadores. El doctor José María Guilemany destroza esta división. El nuevo académico personifica en una unidad de vida el buen profesor, en la que su investigación alimenta su docencia hasta la frontera del conocimiento y difunde la aplicación y la transferencia de su saber a la sociedad. Transferencia que es el justo retorno a la sociedad de todo lo que nos ha dado. Analizar la personalidad y contribución del doctor Guilemany
en el mundo de la ciencia de los materiales y concretamente en la metalurgia, necesita obligatoriamente hacer un resumen muy condensado. Son tantas las contribuciones que agotaría a los asistentes en su relación. El doctor Guilemany nace en Barcelona en el mes de enero de 1947. Estudia en los Maristas y después realiza los estudios de química en la Universidad de Barcelona. Antes de finalizar de manera brillante la licenciatura, conoció al doctor Felipe Calvo y se inicia como becario de colaboración bajo su dirección. Esta unión entre el maestro doctor Calvo y el doctor Guilemany será inquebrantable, con una fidelidad absoluta impregnada de gratitud y de correspondencia durante toda la vida. Los primeros trabajos que realiza son en el ámbito de la metalurgia extractiva, en concreto en el estudio de las características pirolíticas del mineral de mercurio de Almadén. Desarrolla los trabajos en el Departamento de la Universidad de Barcelona y en el Instituto Tecnológico Metalúrgico Emilio Gimeno. En 1970 defiende la tesis de licenciatura titulada Geoquímica y descomposición térmica del cinabrio, obteniendo la máxima calificación. Es en el curso académico 1970-71 cuando empieza su labor docente siendo encargado de prácticas. Durante diferentes periodos de tiempo obtiene becas para estancias en el extranjero, como el Instituto de Investigación del Cobre en Yugoslavia, en la Universidad de Newcastle, en la Universidad de Cambridge, etc. Es de destacar que después de una estancia del doctor Calvo en la Universidad de Cambridge, juntos abren la aplicación de la microscopía electrónica de barrido para el estudio de los materiales. Podemos afirmar que ellos dos fueron los pioneros de la aplicación de esta microscopía en nuestro país en este ámbito de conocimiento. En 1974 defiende la tesis doctoral Estructura y mineralogénesis de minerales de mercurio de Almadén, obteniendo la máxima calificación. Los estudios tienen un reconocimiento por el Instituto Nacional de Industria y ayudan a mejorar los procesos extractivos del mercurio, rompiendo teorías arcaicas y demostrando nuevas vías que mejoraban su metalurgia extractiva. Posteriormente, el doctor Calvo ocupa una plaza en la Universidad Complutense de Madrid y el doctor Guilemany se traslada con él para continuar su aprendizaje al lado de su maestro. La visión a largo plazo, su interés en seguir aprendiendo, le hace tomar una dura decisión de marchar a Madrid. Es de destacar que en estos momentos, de recién casado con Carmen y con su pequeño hijo José María, abandona en Barcelona para ir como profesor adjunto a la Universidad Complutense de Madrid. Si de destacar es la decisión del doctor Guilemany, todavía destaca más la generosidad de su esposa Carmen de trasladar a su familia con su hijo pequeño José María. Muchas gracias, Carmen. En esta época, el doctor Guilemany se hace cargo del grupo de investigación del doctor Calvo, ya que éste es asignado como rector para gestar la nueva Universidad de Alcalá de Henares. En estos años, el doctor Guilemany se encarga de la investigación y de las tesis doctorales que dirigía el doctor Calvo, como un hermano mayor. Uno de estos estudiantes es el doctor José María Gómez de Salazar, y Caso de los Cobos, que se incorpora en el año 1978 y que fue un miembro destacado en la labor investigadora y ayudó a sacar adelante todos los proyectos. Otro ejemplo de lealtad, trabajo incansable y honradez. Es hasta 1982 que el doctor Guilemany no vuelve a la Universidad de Barcelona como agregado numerario asignado a la materia de metalurgia física. Al año siguiente obtiene la cátedra de la universidad, siendo el catedrático más joven en España en aquel momento. Sus temas de investigación, como hemos visto, se iniciaron en los temas de la metalurgia extractiva del mercurio, para posteriormente trabajar en las fundiciones compactas de matriz vainítica, en transformaciones en estado sólido provocadas por la técnica de superficie pulida, en aceros, fundiciones esferoidales, fundiciones compactas, aleaciones ligeras base aluminio, transformaciones en estado sólido provocadas por la técnica de superficie pulida por resistencia, en procesos convencionales y atípicos como son la soldadura y la fatiga térmica, en aceros, aleaciones de cromo-molibdeno, fundiciones esferoidales, fundiciones compactas con matriz ferrítica, perlítica, vainítica, aceros dúplex, etc. Estudio de la producción y caracterización de la transformación martensítica en aleaciones con memoria de forma, base cobre y nuevos materiales inteligentes. Metalografía dinámica, transformación martensítica termoelástica, obtención y caracterización de monocristales de aleaciones con memoria de base cobre. Nuevos procedimientos de educación de doble memoria de forma en aleaciones basado en martensita estabilizada. Optimización de la estructura y las propiedades de cobres térmicos obtenidos en colada continua. Estructura y propiedades de materiales disimilares, cerámico-metal y metal-metal. Caracterización de nuevas aleaciones de metal duro y cérmets.
nuevos materiales y recubrimientos obtenidos por técnicas de proyección térmica de hipervelocidad, simulación matemática de procesos de proyección térmica, estructura, propiedades de cobres industriales y aleaciones, estructura y propiedades de aceros inoxidables sinterizados, de recubrimientos resistentes a la corrosión y desgaste, obtenidos por proyección térmica plasma y alta velocidad. También de recubrimientos de barrera térmica, recubrimientos biocompatibles, materiales poliméricos y mezclas, materiales multicapas y graduales obtenidos también por la técnica de proyección térmica. La estructura y las propiedades de los aluminios industriales para la aplicación en conductores eléctricos, de las propiedades de los recubrimientos obtenidos por tecnologías PVD y CVD, sistemas de control de calidad en recubrimientos, estructura en aceros tecnológicos y correlación matemática, conformado de nuevos materiales por proyección térmica, diseño, obtención, estructura y propiedades de nuevas formulaciones de la metalurgia de polvos, recubrimientos de materiales nanoestructurados, materiales metaestables, propiedades de recubrimientos obtenidos por tecnologías de proyección fría, diseño, obtención, estructura y propiedades de nuevos recubrimientos obtenidos por proyección térmica para aplicaciones en baterías, así como recubrimientos obtenidos por tecnologías de proyección térmica convencional y proyección fría multinacionales, el coal spray, el coal gas spray y additive manufacturing. Estos son los temas de investigación que el doctor Guilemany ha desarrollado, con una producción científica de más de 1.200 contribuciones, como capítulos de libros, artículos científicos y contribuciones en congresos. 21 libros publicados, 165 contratos de investigación, 31 tesis doctorales dirigidas, 35 patentes, organizador de congresos, creador e impulsor de centros e infraestructura de investigación y fundador de empresas de base tecnológica. Entre los premios más destacados, el Premio Ciudad de Barcelona en el año 2005, el Ross Prize de la Academia China de Ciencias, el Premio Emil Gimeno, Fellow del Institute of Metals, Fellow de la Royal Microscopical Society, Premio y Medalla de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su sección de Ciencias Naturales, entre los más importantes. Quiero acabar mi discurso con mi experiencia personal con el doctor Guilemany, que explicaría con más exactitud su parte más humana y personal de su figura. En mi último año de la licenciatura de Ciencias Químicas, escogí la especialidad de metalurgia, que luego se convertiría en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, y tuve la gran fortuna de conocer al profesor José María Guilemany, y que gracias a esto cambió radicalmente mi vida profesional. La clase de metalurgia física era de 8 a 9 de la mañana, y cada clase era una hora de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos apasionantes en el mundo de los materiales. No había faltas de puntualidad, ya que era lo más importante del día. Para él, las clases eran importantísimas. Era su actividad primordial como profesor universitario. Lamentablemente, en la actualidad, muchos profesores de universidad ven la docencia no como la misión esencial de la universidad, sino como una carga o un castigo. En ocasiones se comenta la carga docente, y cuando un profesor no hace investigación de calidad, se le castiga con más clases. Una tendencia que hemos de erradicar. Pienso que no solamente se debe evaluar por la cantidad de publicaciones científicas, sino también por la calidad e innovación docente. También la buena docencia, basada siempre en una buena investigación, debe ser premiada. El doctor Guilemany destacaba absolutamente del resto de la plantilla de los profesores. Además de un excelente docente, era un excelente científico. Me acuerdo de las diapositivas cuidadas, de los ejemplos de aplicación industrial, de lo bien que se preparaba las clases. El doctor Guilemany se imponía con la autoridad del catedrático fundamentada en una base científica excelente y una docencia de altísima calidad. Todos le llamábamos el doctor Guilemany, cosa muy poco habitual entre los estudiantes, pero el respeto que merecía su trabajo bien hecho le otorgaba ese respeto de todos sus alumnos. A veces utilizaba un lenguaje poco habitual para comentar las diapositivas que iban ilustrando la clase. Nos señalaba las diapositivas con un puntero telescópico, como aquellas antenas de radios de los coches que se equipaban en los capós. No había punteros láser. A modo de anécdota, no me olvidaré de la frase que un día el doctor Guilemany dijo cuando nos está explicando la difusión atómica del carbono en un acero. Como pueden ver ustedes en la punta del puntero puntiagudo, ustedes pueden observar la migración del carbono. Lo bueno es que nadie se reía, sino que seguía con atención la dirección de la punta del puntero puntiagudo para entender la formación de la perlita en la estructura de los aceros. En el departamento tenía anticuerpos, producto de la reacción inmunológica al cuerpo extraño.
En aquel momento, él era un cuerpo extraño entre los profesores que no vivían con fidelidad su misión académica, ni el rigor científico de su vida universitaria. La mediocridad les llevaba a faltar a la justicia, pero la evidencia era tan clara que perdían toda credibilidad y reforzaba al maestro y a su grupo de investigación. Cuando acabé la carrera, yo tenía planteado el ser profesor de un colegio siguiendo la vocación docente que me venía de mi madre, que fue maestra nacional con la especialidad parvulista. Yo tenía la esperanza de poder seguir siendo docencia en las ciencias químicas. Yo quería ser como mi madre por ese servicio a la sociedad como educador y tener tantos alumnos que me quisieran como a ella. Sin embargo, me atreví a pedir al doctor Guilemany hacer la tesis doctoral, la tesis de licenciatura, continuar aprendiendo del maestro, el cual me hizo querer a los metales. Me preparé y le fui a ver cargado de humildad para ver si me podía aceptar en su equipo de investigación. La alegría fue grande cuando me dijo que sí y trabajar en aleaciones con memoria de forma. El primer día, no me olvidaré, él me contestó: señor Gil, usted podrá fabricar una aleación diaria, por tanto, podrá fabricar 6 a la semana. Con un simple cálculo, vi que el sábado quedaba comprometido, pero estaba contento. Ahora, si un profesor dijera esto, podría ser acusado de mobbing o de explotación estudiantil por un sindicato de clase. Sin embargo, yo veía la gran oportunidad. El trabajo era para mí la inversión de mi futuro. Por ello me dediqué en cuerpo y alma. El cariño y dirección que ponía el doctor Guilemany hacía que los doctorandos hiciéramos locuras. Cambiar cargas en los hornos de monocristales a las 2 o las 3 de la mañana para obtener más monocristales. Nos íbamos de copas los viernes y sábados por la noche para llegar al horno de monocristales denominado Danieliño en aquel momento y cambiar las muestras para tener una mayor producción y además poner nitrógeno líquido al microscopio, al microanálisis, y una vez acabada la tarea nos íbamos a dormir. Era muy exigente, pero él daba ejemplo. Iba por delante. A veces, en la corrección de mi tesis doctoral, no me olvidaré nunca, yo le dejaba el capítulo que había escrito, unas 30 o 40 páginas, en el buzón de su entonces domicilio en la calle Conde de Borrell, un domingo por la mañana, y el lunes a las 7:30 lo tenía corregido con pelos y señales, y describía qué experimentos debería completar para obtener mayores y mejores conclusiones basadas en la experimentación. Hay una anécdota en la corrección de mi tesis doctoral. Cuando al inicio de un párrafo final de un capítulo escribía «por último, coma», me lo tachaba y él escribía con un bolígrafo rojo «finalmente». Cuando en la siguiente versión yo escribía «finalmente», me tachaba y ponía «por último». No sabía qué hacer hasta que tomé la decisión de escribir las dos expresiones y añadía entre paréntesis «táchese lo que proceda». Este hecho me daba mucha paz, ya que veía que el doctor Guilemany era humano y por fin pude observar una falta de coherencia. Yo en aquel momento no tenía novia. Pienso que debía ser imposible con el ritmo de trabajo que llevábamos y yo explicaba esto en mi casa, los quehaceres en el laboratorio y mis padres veían lo feliz que era e hicieron del doctor Guilemany una persona de la familia. Era ejemplar. En el momento de marchar para casa y estar con su esposa y el joven José María. Estoy seguro que tenía que esforzarse, pues en ocasiones estábamos a punto de obtener una imagen en el microscopio electrónico de barrido súper innovadora y buenísima, muy buena, pero su obligación familiar, su cariño a su esposa y su hijo, hacía que el filamento perdiera potencia y se apagaba el microscopio. Un ejemplo de dedicación y cuidado a la familia. En su vida profesional ha tenido un camino duro, incomprensiones, envidias, contradicciones. Lo que es muy doloroso, personas por las que él apostó y que se dio y que luego le devolvieron con deslealtad, infidelidad o injusticias. Nunca he oído de él una descalificación o un insulto por su parte. La actitud del doctor Guilemany era el silencio. Y si preguntabas, te explicaba, pero nunca descalificar. De todas formas, ante la injusticia luchaba hasta el extremo para lograr el restablecimiento del orden y la corrección. Es el camino de los grandes. Para mí, como ustedes pueden comprender, este acto me llena de emoción y de plenitud. Un discípulo proponiendo a su maestro, a la persona que a mí me ha enseñado a ser profesor universitario, a ser investigador riguroso,
a ver en el trabajo bien hecho el camino a seguir sin desfallecer, es un extraordinario honor. Me siento que he podido con este pequeño discurso de respuesta poder corresponder en una pequeñísima parte la gratitud y la admiración que tengo por mi maestro. Él es una parte esencial de mi trayectoria vital y de muchos de los que estamos aquí. Y es por ello que cumplo un deseo y una necesidad de corresponder, aunque sea de esta manera tan minúscula, todo lo que usted ha hecho por mí y por tantos compañeros míos. Tú considerabas al doctor Felipe Calvo como maestro de saberes y yo te considero un maestro de maestros. Sean mis últimas palabras de felicitación por tu valioso discurso y por tu vida dedicada a la metalurgia y de cordial bienvenida a la Real Academia Europea de Doctores. Señores académicos, tengo la certeza de que su trabajo hará relucir a nuestra institución como foco de cultura, investigación y transferencia de conocimiento. Muchas gracias por su confianza y muchas gracias a todos por su atención. He dicho. Excelentísimo doctor José María Guilemany Casademont. Es para mí una especial satisfacción y un gran honor cumplir el rito protocolario de entregar en nombre de la Real Academia Europea de Doctores el diploma que os acredita como académico numerario de esta docta y prestigiosa Real Corporación. Os ruego, ilustre profesor, que después de la obligada reverencia de respeto a la excelentísima presidencia y a los excelentísimos académicos, os dignéis mostrar el diploma que recibís. A la dignísima concurrencia que con su presencia y atención ha contribuido a realzar la solemne ceremonia de vuestra recepción pública. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico de número al excelentísimo señor doctor Josep María Guilemany Casademont por la valiosa aportación que su ingreso reportará a nuestra Real Corporación.